de alguna forma me parecía bueno preguntarnos qué entendemos por educación y qué entendemos por educación de personas jóvenes y adultas. En el año 67 yo ubico el inicio de estos procesos de apertura con el informe CUMS y entre otras cosas dice, es que aquel que quiera aprender puede hacerlo únicamente en un aula convencional frente a un maestro y una pizarra. Nuestro sentido común y nuestras propias experiencias nos dicen que esa es una afirmación absurda. No obstante, es la afirmación sobre la que parecen basarse las prácticas y las políticas educativas en casi todas partes. Sugerimos que se reconsidere seriamente la división general que se hace entre la enseñanza formal e informal como parte de la táctica para superar la crisis de la educación. Pero en educación de adultos específicamente, hay dos momentos. El aprendizaje y la educación de adultos en su componente básico del aprendizaje a lo largo de la vida. Comprende todas las formas de educación. Y cuando dice educación, no dice escolarización. Dice todas las formas de educación y de aprendizaje, en el entendido que los seres humanos aprendemos en dispositivos específicos pensados para el aprendizaje y la educación, pero también aprendemos a lo largo de la vida, en nuestra vida. En este sentido, parece ser que las discusiones sobre diseño curricular habría que pensar cómo está la vida hoy, cómo puede estar mañana, para poder pensar entonces los contenidos y las prácticas en educación de personas jóvenes y adultas. Y no hacer al revés de que a los viejos currículos los vamos modificando lentamente en un proceso gradual donde siempre estamos corriendo de atrás, pero no de cara al presente y al futuro. En el año 2008 también hubo una conferencia general. Y lo primero que aparece es el concepto de educación inclusiva. Fíjense, ¿es inclusión educativa o educación inclusiva? Es que hay que incluir a ciertos sectores para que vengan a lo que ya está, porque partimos de la base de que está bien, o repensamos la educación para que sea inclusiva. Aquí el documento lo que plantea es que la educación sea inclusiva, lo cual de alguna forma también nos convoca a una problematización de las políticas, los programas y las prácticas. Habla esta declaración de la participación de todos los educandos en el aprendizaje y constituye el núcleo central del concepto de educación inclusiva. Pero esto de la participación es un problema. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos mueve, nos interpela, nos exige, nos obliga a la actualización, nos obliga a ceder poder, nos lleva también a perder cierto prestigio y terminar con aquello, usted se calla porque usted no sabe, soy yo el que sé, porque yo soy el que tengo la titulación y el cargo. Es decir, de alguna forma nos convoca a tener en cuenta al otro. El surgimiento y el reconocimiento del otro es uno de los principales cambios en el paradigma ideológico y teórico en la educación. Pero para eso tenemos que prepararnos. El adulto está dispuesto a concederle la palabra y el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Los educadores estamos dispuestos y preparados para la participación, y hay que pensar que estamos con cada sujeto que es un ser singular, y para esa singularidad nos complica la cabeza, la preparación, el plan de clase, los programas, las estructuras institucionales, nos complica todo, felizmente. El reconocimiento de que la educación no solo es la escuela, legalmente aparece en la ley del 2008. Y esto es la acreditación de competencias, más allá de las experiencias que se han iniciado, en la ley del 2008 plantea el artículo 39 de reinserción y continuidad educativa para que los sujetos sigan estudiando a partir de lo que ya saben y no del último año aprobado en el sistema educativo formal. Esto es un desafío aún hoy en nuestro país. En educación secundaria, ¿hay educación de personas jóvenes y adultas? ¿Hay algo específico pensado? Lo coloco como pregunta. Hay otros programas, como el Curar y Estudia y demás, que han generado, o programas especiales. El adulto es parte de un programa especial. No hemos universalizado y generalizado la propuesta. En la UTU, que ha tenido una larga tradición, siendo uno de los objetivos la formación para el sector obrero, incluso con la ley del 42, ¿no? De 1942. ¿Qué pasa entonces en ese sentido? ¿Hay algún tipo de especificidad? La pedagogía social, en definitiva, plantea estas categorías que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la noción de sujeto. Es decir, antes le decíamos al sujeto, esta es la propuesta, esta es la institucionalidad, estos son los horarios, esto es lo que tenés que aprender y te voy a evaluar sobre esto. El sujeto tenía que adaptarse a la propuesta educativa.
Lo que nosotros planteamos hoy es, dado el sujeto, pensemos la propuesta. No para la rebaja de calidad, sino para que el sujeto pueda aprender y llegar al perfil esperado. Por lo tanto, implica predisponernos como profesionales de la educación y la propuesta en función de que el sujeto aprenda y haga su proceso. Está totalmente aceptado que más allá de las políticas, más allá de los presupuestos, más allá de las leyes y más allá de las instituciones, el agente de la educación es la clave de cualquier cambio educativo, cualquier cambio en los sujetos. El concepto de la planificación y evaluación, y yo acá pongo el énfasis en el guión, porque la planificación no se puede pensar por lejos de la evaluación y la evaluación no se puede pensar por separado de la planificación. La evaluación se planifica y si no se planifica no se puede evaluar. Los contenidos de la educación, vaya debate, ¿cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo que tienen que saber las personas jóvenes y adultas para cumplir parte de los perfiles que se anotaban en las declaraciones que leíamos al principio? ¿Son los viejos programas? ¿Son los viejos consensos políticos que están expresados a través de los programas curriculares? ¿O tenemos que ser audaces, aceptar la crítica social, política y demás que va a venir, pero tratar de avanzar en cuáles son los contenidos que la gente necesita para vivir bien? Y por último, la contextualización. La relación, el sujeto y el agente y los contenidos forman parte de una historia, de una cultura, de un contexto que es fundamental leerlo para tenerlo en cuenta, pero también para mejorarlo. Por lo tanto, la educación es permanente, es para todos, es a lo largo de toda la vida, es inclusiva y es inseparable el concepto de educación y de aprendizaje. La alfabetización es la parte inicial de este proceso, fundamental, pero es una parte. La pedagogía, los que estudiamos pedagogía, los que seguimos estudiando pedagogía, tenemos el gran desafío de poder pensar la pedagogía para la educación, no solo para la escuela. Las políticas educativas. La EPJA debe ser parte de un proyecto sistema de educación de la sociedad. Es decir, si no hay un conjunto social, si hay un proyecto educativo nacional, no podemos inscribir una entrada para la educación de personas jóvenes y adultas. Educar para vivir, esto tiene que ver también, nos va a nutrir los contenidos, el proyecto educativo debe tener alcance y dimensión cultural. En definitiva, creo que estamos ante un cambio de paradigma que nos cuesta reconocer, aceptar y actuar en consecuencia. Temas en debate, y muy rápido. Creo que tenemos un problema de la teoría educativa, tenemos un problema teórico, ¿no? Yo como docente universitario me siento interpelado y trato de que nuestros colegas en la universidad estén interpelados, pero creo que es un problema de todos los actores de la educación. Necesitamos corpus teórico, tenemos que ir a una nueva definición a nivel nacional sobre qué entendemos por educación a partir de esto que estoy señalando, qué se entiende por alfabetización, la pedagogía, cómo se mueve. No inventemos cosas nuevas, sino también tratemos de revolucionar lo que ya tenemos. Y en ese sentido la pedagogía tiene que volver a mirar a la educación, a la visión ampliada de la educación. Creo que el trabajo educativo cambia. El concepto de trabajo ya no es dar clase, tengo un grupo, tengo horas. Es decir, me parece que acá el concepto de trabajo educativo está en cuestión. Sobre esto tenemos que discutir en los ámbitos académicos y en los ámbitos sindicales. ¿Por qué no? ¿Es un problema que solo con la didáctica yo resuelvo el problema del trabajo educativo? Lo coloco como pregunta porque partía de la base de que esto es un seminario para debatir y para pensar. En la Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes y Adultas que tenemos en facultad, tenemos 4 líneas. La culminación de la educación obligatoria de todos, educación y trabajo, no para el trabajo, educación y trabajo. Educación en contextos de privación de libertad y por último, educación y ciudadanía. Tendríamos que pensar, si vamos avanzando en las definiciones de políticas, de programas y de prácticas, hay que repensar la institucionalidad que requiere la educación de personas jóvenes y adultas. Y cuál es la relación que queremos de esa institucionalidad con otras políticas públicas si queremos inscribir la educación de personas jóvenes y adultas en un proceso de cambio cultural y social. El tema de los sujetos. Nos tenemos que preguntar quiénes son, cómo son las personas que vienen a las propuestas de educación de personas jóvenes y adultas. Si yo no sé cómo es, si yo no lo conozco, no lo comprendo. Y si yo no lo conozco y lo comprendo, no puedo establecer una relación educativa. Más allá de que después venga la inspección o quien sea a visitarme a ver qué temas trabajé. Sobre la oferta educativa, creo que en este sentido hay que repensar el diseño, hay que repensar la programación, la localización. No es un problema edilicio para expandir la educación de personas jóvenes y adultas.
¿no? En ese sentido tenemos que ser audaces en poder avanzar. Yo creo que en esto, desde el año 2005 para acá, se avanzó mucho, pero quizás podemos ir a más. Los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos mínimos, generales y básicos en educación de personas jóvenes y adultas? Hay una suerte de competencia entre los contenidos sociales y los contenidos educativos. Las tensiones entre las necesidades, las políticas, las legales, las institucionales y las de las personas. Los compañeros que están en cargos de conducción política deben a veces de tener la presión entre a veces cómo dilatar, reasignar los recursos en función de atender necesidades legítimas de la población, más allá de la presión de los medios de comunicación y de la oposición política. El tema de las tecnologías de la información. Yo creo que estamos ante un nuevo mundo. Cómo, sabiendo que está Internet, sabiendo que están los medios, desde la educación, ¿cómo hacemos para que sean receptores, críticos, reflexivos de todo este mundo de información donde todo el mundo puede acceder en el momento actual? ¿Cómo repensar la educación de personas jóvenes y adultas desde esta perspectiva? Y por lo tanto, no vamos a esa clásica actitud del docente que cierra la puerta y amparado en la libertad de cátedra dice, bueno, ahora acá mando yo. No, ya no. Ya no, ahora se cuela todo por el celular y por internet. Los educadores tenemos una gran capacidad para poder incidir, que es nuestra experiencia. No para repetir todos los años lo mismo, no para tomar el programa de 2016, recorto y pego y hacer el programa de 2017. Pero tenemos una experiencia calificada para poder incidir en las políticas. Felizmente en este país, a partir del año 2008, los docentes participan hasta en la conducción del sistema de educación formal. En ese sentido hay una capacidad y una experiencia a capitalizar. Yo creo que eso es lo que hay que sistematizar. Esa es la base para teorizar y para generar la teoría educativa que necesitamos. El carácter orientador del educador. Yo creo que acá hay algo en esto de la singularidad del sujeto, donde antes el buen docente era el que daba clase, hoy día el buen docente que trabaja con propuestas de educación de jóvenes y adultos es el buen orientador. Aquel que reconoce el trayecto de cada uno y lo puede orientar para qué trayecto tiene que hacer ese sujeto, y esto nos implica reconvertir el espacio grupal o de aula o como le llamemos para poder apoyar estos procesos que son diversos y diferentes. Las personas jóvenes y adultas necesitan adultos calificados, referentes diferentes. No es el viejo modelo del maestro de la escuela primaria que podemos trasladar al ámbito de la educación de jóvenes y adultos. Creo que tenemos que hablar de educadores y de docentes, todos profesionales de la educación, pero con diferentes énfasis en su intervención. Pero también hay algo que es problema de los sindicatos, de los colectivos, de las asociaciones y de cada uno de nosotros. El impacto social también es obra de la profesionalidad con la que trabajamos y el debate que damos ante los medios, ante las reuniones vecinales, en las comunidades y en distintos lugares. Es decir, el impacto social no se lo tenemos que dejar a otros. También los educadores tenemos que pensar cuál es el impacto social. Para terminar, quería compartir, el texto es Enseñar a Vivir, Manifiesto para Cambiar la Educación, y en el momento dice, precisamos una revolución pedagógica, que incluye el conocimiento y el pensamiento. La revolución requiere de un guía y propone introducir el eros del director de orquesta. Hasta ahora veníamos trabajando con el músico que se lucía. Quizá la educación de personas jóvenes y adultas requiera más de un director de orquesta que de un músico calificado. Y por último, evocar al maestro de Bolívar en las primeras décadas del siglo XIX, en su escuela de Chuquisaca, cuando recibió el encargo de Bolívar, de alguna forma hablando de los cambios que se requerían en la sociedad y en consecuencia de la educación, decía, ¿inventamos o erramos? Así que inventemos. Muchas gracias.